Es hora de analizar a fondo los planos más potentes de Blade Runner 2049. ¡Vamos para allá! ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal. Hoy para este Lighting Breakdown, este análisis a fondo de los mejores planos de Blade Runner 2049 con la dirección de foto de mi padre, Roger Deakins, y la dirección de Denis Villeneuve. Recordad que tenéis en el canal el videoanálisis de la dirección de foto de la película y en este vídeo nos vamos a centrar únicamente en estos planos que tengo por aquí y vamos a entrar un poquito a fondo en qué esquemas de luz se han utilizado, qué ópticas. Y empezamos con una escena que me encanta, que es la primera escena de Blade Runner 2049, esa visita de Kay a Sapper dando caza al primer replicante y que es, sin duda, a nivel de luz, una de mis escenas favoritas de la película. Military issue. Where were you? Atlanta? Must have been brutal. Blade Runner 2049 es una película que trata sobre la decadencia y la soledad de una sociedad que ha sido devorada por su pasado y por su entorno. Y en esta escena además se nos suma un elemento, que son los secretos, lo que los personajes ocultan. Nuestro protagonista, Kay, acude a la granja para descubrir si Sapper es un replicante, por lo tanto tenemos un personaje que oculta algo, un personaje que quiere descubrirlo y un protagonista que también tiene mucha oscuridad dentro de él. Todas estas ideas quedan plasmadas en una clave baja preciosa que se mantiene durante toda la escena. Con clave baja me refiero a que tenemos una relación de contraste muy grande, tenemos una referencia de altas luces en las ventanas, que por otra parte son las únicas fuentes de luz que tenemos en la escena. La luz pasa filtrada por esos cristales que matizan muchísimo la luz y que bañan todo el espacio de una forma súper suave. Esto le da una textura y la imagen que me parece magnífica y tenemos mucha presencia de sombra. Esto hace que se juegue permanentemente con las siluetas, que son muy propias de la fotografía de Roger Deakins, pero que además son muy narrativas, no son únicamente estéticas. Lo que nos están explicando es que los personajes son oscuros, los personajes guardan secretos. Cuando nosotros con las imágenes no te estamos permitiendo ver el espacio, no te estamos permitiendo ver con claridad a los personajes, estamos denotando, ¿no? Estamos demostrando que estos personajes ocultan cosas y creo que esto queda muy bien reflejado con la estética lumínica de la escena. Fijaos, por ejemplo, en este plano en el que Kay está hablando con Sapper. Sapper queda prácticamente oculto en la oscuridad y nuestra atención se fija en Kay. Prácticamente es una silueta con ese golpe de altas luces que tiene en el lado derecho, pero Roger Deakins no tiene miedo a dejar las caras oscuras, no tiene miedo a dejar una parte de la cara del personaje totalmente negra, porque sigue reforzando ese discurso de que nuestros personajes tienen secretos y tienen intenciones ocultas. Incluso en el plano corto de Kay se mantiene esa clave baja, seguimos teniendo esa referencia de altas luces en la ventana, el golpe de luz en la cara de Kay y tenemos un poquito de relleno que le llega desde el lado derecho para rescatar un poco de su expresión. Aún así, Roger Deakins nos deja a Kay totalmente subexpuesto respecto a la ventana, se mantiene esa estética totalmente oscura que a mí me encanta y creo que le va mucho narrativamente a esta escena. Otro elemento lumínico con el que Roger Deakins juega para generar profundidad en esta escena es el color de la luz. Tenemos por un lado la luz fría que entra por las ventanas, que ya hemos visto en la cocina, y tenemos muchas veces esa referencia al fondo del plano del acceso al invernadero que está bañado por luz amarilla y que ayuda a que ese contraste cromático nos ayude a generar profundidad. En este caso, en este plano tenemos hasta 3 capas. Un primer término con nuestros personajes iluminados por esa luz fría que entra por la ventana, un segundo término en el que vemos una luz suave que baña la casa y al fondo esa referencia algo más intensa de luz amarilla. Esto lo que hace es generar capas, generar esa profundidad y tener esa referencia de color que siempre ayuda también a generar contraste. Y para que veáis lo loco que me vuelve esta escena, aquí vemos otro de los elementos característicos de la forma de componer plano de Roger Deakins. Obviamente lo hacen muchos directores de fotografía, yo he de reconocer que también lo intento cuando dirijo foto, que es el framing, que es intentar dentro del encuadre del plano que estás poniendo, hacer encuadres añadidos dentro, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos hasta 3 encuadres. Uno es el encuadre del plano, de la película, tenemos ese primer marco a la derecha que nos genera otro cuadro y luego tenemos otro cuadro más, este cuadro amarillo, esta puerta que da acceso al invernadero donde tenemos a Sapper. Por lo tanto, todas estas líneas, esta especie de juego geométrico
es muy potente visualmente y ayuda a canalizar un poco la atención del espectador. Y en realidad con esto pues ya le podríamos dar el Oscar a mi amigo Roger Deakins, que ya se lo merecía con Prisoners. Es un atentado que no le hayan dado el Oscar a Mejor Dirección de Foto con esa película, pero en esta seguía utilizando las mismas herramientas. De hecho, a mí la iluminación de, por ejemplo, esta escena me hace mucho pensar en otras películas como Sicario o como Prisoners, en las que la filosofía de iluminar y la filosofía de componer los planos era muy similar y buscaba jugar con todos estos elementos. Vamos ahora con otra de las escenas que más miradas ha atraído, otro de los momentos más potentes visualmente de Blade Runner 2049. Estamos hablando de la sede Wallace, de ese uso del amarillo, de las figuras geométricas, de verdad, una gozada a nivel visual. La inspiración de Roger Deakins para diseñar la iluminación de la sede Wallace era la luz solar, una luz solar que se mueve de una forma antinatural, por lo tanto diseñó varios patrones de movimientos con focos que generaban sombras duras que se iban moviendo por el espacio y que ayudan a reforzar esa idea de que los espacios están vivos, de que los escenarios son un personaje más de la historia. ¿Cómo utiliza Roger Deakins la iluminación en este espacio? Pues sigue generando muchas siluetas que podemos ver, por ejemplo, en este plano donde vemos la referencia del amarillo y cómo el dibujo de las siluetas se perfila de forma magnífica. Y luego tenemos, por otra parte, el despacho, que la verdad que si nos fijamos en el esquema de luz que se utilizó es una auténtica pasada. Como veis, en este plano en el que tenemos a Deckard junto a Wallace, seguimos jugando esa clave baja, esa penumbra sobre los personajes y esa luz amarilla que los baña y los perfila, prácticamente los recorta respecto al fondo. Y aquí tenemos dos elementos muy interesantes que utiliza Roger Deakins. En primer lugar, montaron una estructura de 10 metros con hasta 350 lámparas Fresnel dimerizadas. Esto significa que podían subir y bajar intensidades, apagar un lado del círculo, encender el otro, para generar esa iluminación en movimiento que iba pasando y hacía que las caras pasasen de penumbra a luz, que un personaje estuviese iluminado y luego iluminar al otro, o por ejemplo en este caso tener luz sobre Deckard de contra, pero no verle exactamente la cara a Wallace. Con ese aro de luz gigante tenían un top light con el que podían diseñar y mover la luz a la perfección para darle diferentes aspectos a ese despacho. Y la joya de la corona la tenemos en los fondos, con esas aguas que se proyectan sobre las paredes, y esto se hizo también reflejando grandes aparatos de luz en el agua, que estaba movida por unas máquinas que generaban un cierto oleaje y que iban generando esos patrones rítmicos en las paredes. Esto no solo se lleva a cabo en el despacho de Wallace, pero en este caso a nivel narrativo me parece muy potente, ¿no? Porque por una parte tenemos el edificio que está vivo y lo hacemos a través de la luz, y luego tenemos esa iluminación sobre los personajes que es variable y que ayuda a transmitir la narrativa de lo que están hablando. Y para que veáis que los rasgos definitorios de Roger Deakins se siguen manteniendo durante toda la película, tenemos planos como este, que son otros de los planos más populares de la película, en los que Kay va vagando por la ciudad, una ciudad totalmente gris, totalmente azulada, que contrasta evidentemente con el amarillo de otros espacios, y se sigue jugando a este tipo de composiciones. El personaje en el centro, o prácticamente en el centro, silueteado, con planos bastante generales, ópticas bastante angulares y un ambiente lumínico que sigue generando eso, mucha oscuridad, una cierta sensación de inestabilidad para el personaje, sigue mostrando eso, la desolación de la ciudad de Los Ángeles. De hecho, he elegido un plano que nos sirve para juntar todos estos conceptos y verlos en una sola imagen. Fijaos. En este plano tenemos uno de los encuentros de Kay con Joy, que es su novia holograma, y junta muchas cosas este plano. En primer lugar, esa composición al centro, donde vemos a los dos personajes exactamente en el centro del plano, cosa que genera mucha tensión visual. Fijaos cómo el humo, cómo la neblina y esos tonos fríos, además ese verde que tenemos a la izquierda, amarillento, nos transmite a nivel lumínico esa desolación, esa decadencia de la ciudad. Por lo tanto, es un plano muy poético que a la vez le da mucha intimidad a los personajes en el centro y que para mí representa mucho lo que es esta Blade Runner 2049.
Hay una escena muy curiosa, que es la que estáis viendo en este plano, en la que Joy se funde con una acompañante para intentar tener un aspecto físico. Pensaron mucho sobre cómo rodar esta escena y lo que hicieron finalmente fue hacer un storyboard, una planificación cerrada al milímetro, rodando la misma escena con las dos actrices y luego mezclándola en postproducción. Por lo tanto, huyeron de utilizar excesivo croma y de hacerlo de una forma demasiado artificial y se hizo de una forma que cabe decir es en cierto modo rudimentaria. Obviamente no lo es, se hizo un gran trabajo de efectos, pero el punto de partida, la planificación, fue bastante simple. Y por último, tenemos que hablar de Las Vegas, otro de los espacios más potentes, más recordados de la película de Denis Villeneuve y Roger Deakins. Como os digo, el espacio de Las Vegas con esa luz amarilla nos genera una sensación decadente y sofocante a partes iguales. Evidentemente todo esto se rodó en plató. Para los más técnicos y técnicas se iluminó todo con Space Lights. Estáis viendo en pantalla un esquema de luz, todos esos puntitos son los diferentes Space Lights que se montaron en el techo para generar esa iluminación, ese top light que iluminaba todo de forma suave, y además se añadieron algunos maxi brutos de contra para generar esa dirección de luz y reforzar la estética del espacio. De hecho, Roger Deakins ha explicado en una entrevista para la revista American Cinematographer que la forma de conseguir ese amarillo tan característico del espacio se hizo de una forma un tanto peculiar. No se filtraron los Space Lights con ámbar o algún tono de amarillo en concreto, sino que se filtraron con verde y en cámara pusieron un filtro rojo que mezclado con ese verde daba ese característico tono amarillo anaranjado de Las Vegas. Me parece una cosa bastante curiosa, supongo que evidentemente luego hubo un buen trabajo de color, pero la verdad que me parece curiosa la forma en la que se iluminó con esos filtros. La verdad que el resultado es acojonante. Toda esta estética tiene continuidad en el encuentro con Deckard, ese amarillo que, insisto, es sofocante, es desalentador, que encaja en cierto modo con el amarillo que habíamos visto en la sede Wallace, que no es el mismo, evidentemente, no son dos espacios hermanos, pero sí que hay algo que los une, que es esa búsqueda de información por parte de Kay. Recordad, Blade Runner 2049 es una película que habla muchísimo a través de la luz y a través del color, todo reforzado por un trabajo de cámara magnífico que solo podía ser obra de Roger Deakins. En definitiva, familia, me parece fascinante cómo Roger Deakins en esta Blade Runner 2049 respeta el legado de Jordan Cronenberg, el director de foto de Blade Runner de 1982. Sentimos que hay correspondencia entre las dos películas, que hay una continuidad, pero hay que decir que Roger Deakins, de la mano de Denis Villeneuve, reinventan el género de ciencia ficción y aportan muchísimas cosas nuevas, tanto a nivel narrativo como a nivel estético, y que para mi gusto le hacen merecedor de ese Oscar por hacer una película que ya es una obra maestra de la dirección de foto moderna. Así que nada, familia, hasta aquí el repaso por la cinematografía de Blade Runner 2049. Ahora os espero en comentarios. Dejadme qué os ha parecido este análisis, cuáles son vuestros planos favoritos de la película. ¿Sois enamorados de Blade Runner 2049? Dejad un like, suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, porque nos ayudáis muchísimo en esta aventura, y nos vemos en el próximo Maestros de la Luz con más análisis cinematográfico aquí en Allá Películas. ¡Chao, chao!